En este video vamos a ver las operaciones básicas que podemos realizar en Excel. Para ingresar una fórmula, siempre debemos tener en cuenta que debemos presionar primero el símbolo igual. Ahí vamos a estar indicando a Excel que es una fórmula la que vamos a ingresar. Y luego tenemos, por ejemplo, puede ser una fórmula literal donde se ingresan valores fijos. Por ejemplo, 36 más 68, cuyo resultado es 104. O bien podría ser respecto a referencia de valores. ¿Cómo es esto? Si por ejemplo tenemos dos valores allí, podríamos haber puesto igual y luego indicar la referencia de celda donde se encuentra el 36 y sumarle la referencia de celda donde se encuentra el 89. La referencia de celda en el caso del 36 es C3 más C4, que vendría a ser la celda de abajo. Si nos fijamos, un detalle bastante bueno trae Excel es que va a marcar en diferentes colores las celdas que están actuando sobre la operación, y luego la referencia a la celda también va a estar colocada al mismo color para que podamos confirmar y verificar que estamos haciendo una operación correcta. Para efectuar la fórmula vamos a presionar la tecla Enter. De esta forma me va a mostrar el resultado, pero al seleccionarla vamos a ver en la barra de fórmula que la operación es una operación de tipo referencia a valores. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de una fórmula un poco más complicada. Vamos a colocar, por ejemplo, vamos a hacer una planilla donde vamos a tener un producto, donde vamos a tener un precio y luego el IVA. Luego en producto vamos a colocar, por ejemplo, LCD 23 pulgadas, notebook, y vamos a colocar, por ejemplo, un pen drive. Entonces LCD vamos a colocar un precio de 1800, la notebook 3500 y el pendrive 150. Ahora bien, en base a estos valores vamos a querer calcular el IVA. Entonces, para calcular el IVA vamos a hacer lo siguiente: vamos a presionar el igual y luego vamos a hacer la primera celda, que es D4 por el 21% que corresponde al IVA. Ahora, prestamos atención, lo que vamos a hacer es colocar el 21 y luego el signo de porcentaje que se encuentra en la tecla número 5 en la parte de arriba. Al apretar Shift más la tecla 5 va a aparecer ese símbolo. Al apretar Enter me va a decir cuánto corresponde al IVA. Si a eso lo arrastramos, ¿sí?, como hemos visto en el anterior video tutorial de rellenos de celda, arrastramos y la misma fórmula se va a ir actualizando. Si nos fijamos, la primera es de 4 por el 21%, la siguiente es de 5 por 21%, de 5 es este valor, la siguiente es de 6 por 21%. Es decir, que el relleno de celda también sirve cuando estamos trabajando con referencias. Ahora bien, para sacar y calcular el total que deberemos cobrar nuestro producto, sencillamente vamos a hacer una suma de la celda D4 más la E4. En este caso podríamos hacer lo siguiente: presionamos igual y hacemos un clic sobre la celda que tiene el precio del primer producto. Al hacer clic, automáticamente se va a colocar debajo del total la celda donde hemos hecho clic. Ahora presionamos más y presionamos la siguiente celda que corresponde al IVA. Se va a colocar nuevamente la celda y al apretar Enter ya va a quedar el precio actualizado con el IVA. Ahora, podríamos nuevamente hacer en cada una lo mismo, pero acá también podemos
utilizar el relleno de celda automático para automatizar y no tener que estar escribiendo. Al seleccionar y arrastrar, vamos a ver que los siguientes productos también se van a actualizar de la misma forma. Ahora, ¿qué es lo bueno de todo esto? Que, por ejemplo, si modificamos el valor del pendrive, en lugar de 150, el pendrive salió 130, automáticamente se va a actualizar tanto el valor del IVA como el valor del producto final. ¿Por qué es esto? Porque hemos estado utilizando la referencia de celda. En este caso no me está diciendo que multiplique 130 por el 21%, sino que me está indicando que el dato que se encuentra en la celda D6 va a ser multiplicado por el 21%. No importa qué dato hay y no importa cuándo sea actualizado, sino que el dato que haya en esa celda lo va a multiplicar y lo va a colocar en la celda siguiente. Lo mismo ocurre con el total. Bien, como son dos referencias, cualquier modificación de esas dos celdas va a repercutir automáticamente sin que nosotros tengamos que realizar nada en el total final. Si nos fijamos en esta celda eran solamente 3 productos, pero en una planilla donde tenemos quizás 500 productos nos agiliza bastante el trabajo. En caso de que deseemos editar alguna fórmula, es tan sencillo como hemos visto anteriormente. Seleccionamos la celda que deseamos modificar y podríamos, por ejemplo, en lugar de sumarle, restarle. Lo restamos y apretamos la tecla Enter. De esta forma, en lugar de sumar, estamos restando 378. Otra forma de editar una celda es haciendo doble clic. Se va a colocar la fórmula y sencillamente modificamos donde deseamos el valor. De esta forma ya queda de forma correcta. Por último, debemos tener en cuenta que tenemos la ficha fórmula, que al presionarlo vamos a poder acceder a las fórmulas más comunes. Bien, tenemos autosuma, ¿sí? Donde tenemos la suma, el promedio, contar número máximo, mínimo. Tenemos las usadas recientemente, las que son utilizadas para cálculos financieros, las lógicas, bien, las de texto, que son para trabajar con cadenas de texto, las fórmulas de fecha y hora, las de búsqueda y referencia, las fórmulas matemáticas y trigonométricas, y bueno, acá tenemos más funciones que son las que no entran en ninguna de estas categorías. Tenemos las estadísticas, las de ingeniería, bueno, las de cubo, información, compatibilidad y las web. Si tengamos en cuenta que quizás no siempre vamos a usar todas las fórmulas, pero sí vamos a ver algunas fórmulas que se utilizan bastante común a lo largo de las diferentes planillas de cálculo. Ahora vamos a ver con un ejemplo la de autosuma. Si ustedes, por ejemplo, seleccionan el precio, ¿sí?, hasta una celda más, seleccionamos que es donde queremos colocar el resultado de la suma de estos 3 valores. Al apretar autosuma, automáticamente me va a sumar las celdas que hemos seleccionado. Bien, en este caso hemos seleccionado estas 3 celdas y seleccionamos una más que es donde deseamos que se coloque el resultado. En este caso el resultado es 5430. Automáticamente me sumó estas 3 celdas. Ahora bien, si seleccionamos la celda donde está el total, vamos a ver cómo es el formato de esta fórmula. Fíjense que es un tanto distinto a lo que veníamos haciendo. Lo que hace es igual, escribe la palabra clave suma y entre paréntesis colocamos el rango de celdas donde se encuentran los números que deseamos sumar. En este caso es de la celda D4 a la celda D6. De esta forma hemos automatizado el cálculo de la suma.